Quisiera hablarte hoy sobre la importancia de la palabra de Dios, y quisiera tocar algunos temas con respecto a la palabra, y quizás también hablemos un poco de la predicación, porque la predicación sin la palabra no existe. Hoy en día, voy a decir algo que a lo mejor a alguno no le gusta, pero somos especialistas en consumir las redes sociales. ¿Amén? Sabemos manejar el Facebook, yo no, porque yo no lo tengo, o el Twitter, no sé, yo lo nombro pero no sé ni lo que es. Instagram o el WhatsApp. ¿WhatsApp es una red social? ¿No? Es lo único que yo manejo. Y a veces la verdad que no sé cómo hacer para no escucharlo. Mi señora ya me dio un truco para que no lo oiga. De alguna manera parece que todos estamos conectados, pero tenemos un déficit de consumir las Escrituras. La mayoría de los problemas que padecemos es por no tener una clara visión de la palabra de Dios. Y no necesitamos recurrir a terapias o métodos extrabíblicos. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Necesitamos comprender que las Escrituras son útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Pero como te decía, lamentablemente vivimos en tiempos que escasea la palabra de Dios. Desde los púlpitos, la mayoría de los sermones son por lo general antropocéntricos, todos dirigidos al hombre. Claro, ¿a quién va a ser dirigido? Pero está acomodado de tal manera que parece que el hombre es la persona, lo principal. Y lo principal, mis hermanos, es Dios. Solo están enfocados en los beneficios que podemos recibir estos sermones, en la felicidad, en el gozo, pero carecen, como te decía, de lo más importante, que es la grandeza de Dios. Dios es amor. Amén. Pero como dice aquel coro que hace tiempo que no cantamos, Él es justo y veraz. Amén. Y también dice la palabra que es fuego consumidor. Yo hace unos días que vengo leyendo a los profetas menores, desde Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Ahora estoy en Habacuc. Pero hace unos días atrás estaba leyendo al profeta Nahum. Y la verdad que me quedé sorprendido, porque cuando uno lee la profecía de Nahum, no cabe un término más apropiado que sentir solemnidad ante una imagen impresionante de Dios. Uno puede ver unos libros o unos profetas anteriores como Jonás, que también habla sobre Nínive. La profecía de Nahum habla sobre Nínive. Y uno ve en Jonás cómo Dios se arrepiente de aplicar
su juicio sobre esta ciudad. Pero cuando llega a Nahum, ves que inevitablemente Dios decreta o aplica su juicio. 100 años después del arrepentimiento de Nínive, ellos volvieron a sus andadas. Se volvieron a arrepentir de lo que se habían arrepentido. Y entonces Dios no le queda, parece que otro remedio, que enviar su juicio. Mis hermanos, la ira también es un atributo de Dios. Menos mal que Él es infinitamente paciente y es lento para la ira, dice su palabra. No actúa de una manera precipitada. No hay nada de capricho ni egoísmo. Es una ira controlada, pero es terrible y temible de contemplar. Dice el salmista, tú solo, tú has de ser temido. ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? ¿Quién podrá estar de pie en tu presencia en el momento de tu ira? El Salmo 76:7 dice esto David. O como lo dice el libro de Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sin embargo, hay muchos que presentan a Dios como un caballero amable, que te guiña el ojo alegremente y que puede soportar que no puede soportar en pensar en castigar, ni juzgar a nadie. Este es un Dios creado a la imagen de las necesidades que sentimos. No el Dios que se revela a sí mismo en la historia, en Jesús y en su palabra. Y ante este panorama debemos decir, ¿quién es Dios? ¿Con quién está airado Dios? Dios está airado con el pecado. Y nos ha provisto una salida para escapar de su ira. ¡Aleluya! Dice la Escritura que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y que lo único que merecíamos era la condenación. Pero Dios nos ha provisto una salida para escapar de su ira. El amor de Dios nos provee una escapatoria de su ira. El sacrificio a su propio Hijo, su ira fue satisfecha. En una palabra, la esencia del cristianismo no tiene sentido sin tener en cuenta la ira de Dios. Si no existiera la ira y el juicio de Dios, el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. Todos nosotros, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mi hermano, tú y yo sabes lo que merecíamos, el castigo de Dios. Pero ese castigo fue aplicado en su Hijo Jesús al morir en la cruz por cada uno de nosotros. Aleluya. En Deuteronomio 29:29 leemos que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que no nos fueron reveladas, pero las que fueron reveladas, nosotros somos responsables
de transmitirla a nuestra propia vida y a nuestros hijos, para que podamos obedecer todas las condiciones que se encuentran en la palabra de Dios. Otro versículo dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, Romanos 15:4, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de la Escritura tengamos esperanza. Estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. La palabra de Dios fue escrita para nosotros. Mi hermano, toda su palabra fue escrita para nosotros. Toda. Amén. No se trata de consumir algunos versículos o promesas aisladas, como muchas veces hacemos. No, yo solamente me quedo con lo que me conviene. Lo otro, mejor lo colamos, ¿no? ¿Qué vamos a hablar de que Dios es fuego consumidor? No, eso no es para mí. Pero está en la Escritura. Hay un sermón un sermón famosísimo de un tal Jonathan Edwards, que predicó, no sé, durante creo que 2 horas o 3. Y todos salieron quebrantados, llorando, y se convirtieron. Toda su palabra es útil para cada uno de nosotros. No se trata, como te decía, de consumir algunas partes de la Biblia. Necesitamos consumirla toda. Necesitamos alimentarla toda, alimentarnos de toda la palabra de Dios. Dios no nos ha dejado oscuras. Dios no nos ha dejado sin instrucción. Dios no nos ha dejado sin consuelo y sin esperanza. Él nos ha dado instrucciones precisas de cómo vivir para su gloria. Porque de eso se trata, hermanos, vivir para la gloria de Dios, no para mí. Algunos consumen la Biblia solamente para a ver qué me puede beneficiar, a ver en qué me puede bendecir el Señor. Todo es mí, pero es para Él. Es para la gloria de Él que vivimos. Amén. Es para la gloria de Él que le alabamos. Es para su gloria que le servimos. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice el apóstol Pedro. Perdón, no el apóstol, porque no sabemos quién la escribió. En Hebreos 4, 12 y 13. Mi hermano, déjate traspasar por la palabra de Dios. Déjate traspasar por la palabra de Dios. Porque ella es la que va a obrar en cada una de nuestras vidas. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sigue diciendo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tremendo lo que dice aquí. Es la palabra de Dios la que nos expone, la que nos desnuda. No nos podemos ocultar de nada, mi hermano. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, nos exponemos a todo. Es viva y eficaz. No es una palabra muerta e infructuosa. Tiene vida en sí misma y por lo tanto, ¿sabe qué? Produce efectos.
Es por eso que podemos leer en el Salmo 19, versículo 7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mis hermanos, su palabra tiene capacidad de transformar de manera total a la persona. Es suficiente para convertir, para transformar, para restaurar y llevarte a la perfección. Es tan amplia en su obra que puede moldear un alma, una persona viva y conformarla en lo que Dios desea que esa persona sea. Y eso comienza, ¿sabe qué? En la conversión. Cuando tú te entregas al Señor, cuando tú te entregas de todo corazón, es ahí cuando Dios, a través de su palabra, comienza a obrar. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, leemos este testimonio que refuerza el poder de su palabra. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Aleluya! Es decir, que el nuevo nacimiento, la conversión, la transformación ocurre por la palabra de Dios, hermano. Y mire cómo finaliza el versículo 25. Y es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Por eso no podemos dejar, no podemos callar y tenemos que seguir predicando. Y no cualquier tipo de predicación. Predica el Evangelio de Jesucristo, porque es el único que trae salvación. Cuando su palabra penetra, nos revela nuestra verdadera naturaleza, si somos espirituales o somos naturales. Solo su palabra puede discernir, juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como un bisturí en las manos de Dios. La palabra está diseñada para nuestra cirugía. Permite que Él pueda operar cada vez que vas a ella. Permite que Él pueda operar. Porque su palabra es poderosa para actuar aún hoy. No ha dejado de ser poderosa. Aunque algunos la menoscaban y la menosprecian. Pero la palabra de Dios es poderosa en sí misma. No es un arma defensiva solamente, sino es un arma que Dios usa en nosotros para dar luz a lo que está aún escondido dentro de nosotros. Por eso el salmista dice: revélame, oh Dios, aún lo escondido de mi corazón. Revélame. Hay cosas que están escondidas, mis hermanos, dentro de nuestro corazón. Y solo la palabra de Dios, cuando vamos honestamente, cuando vamos sinceramente, nos puede revelar, abrir todo aquello que muchas veces tenemos ahí guardado. Esas áreas. Necesitamos exponernos en el quirófano de la palabra de Dios. Y no necesitamos ir a un psicólogo para que nos psicoanalice. Mi hermano, la palabra de Dios es la mejor psicoanalista. Déjate ministrar por su palabra. A través de la palabra accedemos a la posibilidad de volver al estado en el que fuimos creados. Podemos estar desnudos en su presencia sin tener que avergonzarnos, porque la palabra no solamente expone lo oculto que nos ata, sino que produce sanidad y restauración al corazón. No nos deja solamente con la herida, sino que viene a sanar esa herida. Por eso muchas veces uno dice: no, pero no tenías que predicar de esta manera, tienes que predicar de otra. No te preocupes.
La palabra produce herida, pero también trae un bálsamo para sanar esa herida que produce. Amén. La vez pasada mencionábamos la predicación de Pedro en el día de Pentecostés y describíamos la reacción de la gente. Y nos dice allí que se compungieron de corazón. Dice que en el original, compungieron de corazón, en realidad significa que fueron apuñalados al corazón. Pedro le dio una cuchillada. Más bien el Espíritu de Dios a través del apóstol fue. No fue Pedro. A veces pensamos, es el pastor que tiene esa capacidad. No. Estás confundido si tú piensas que es el pastor. Es el Espíritu de Dios a través de su palabra que quiere obrar en cada uno de nosotros. Muchas veces nos confundimos y damos a los pastores la gloria. La gloria es para Dios, hermano. La gloria es para Dios. La palabra de Dios, cuando es declarada y anunciada, es como un cuchillo con mucho filo que penetra, produce esa herida. Deja que produzca esa herida, deja que sangra, no te hagas problema. Él va a venir y te va a sanar también. Pero lo importante es que si no penetra ese cuchillo, no va a haber sanidad. Y vamos a seguir todo el tiempo con esas cosas ocultas, guardadas, y las vamos a llevar todo el tiempo de nuestra vida. Por eso muchas veces no podemos progresar en el camino, porque no le damos el lugar a la palabra para que entre y haga su obra. Déjate en esta mañana y deja cada día que su palabra penetre en tu corazón, en tu mente, y haga esa obra poderosa. Aunque somos personas complejas, como te decía, no hay necesidad de recurrir a una sección de psicología para bucear en las profundidades del ser humano. El Espíritu Santo nos da discernimiento, palabras de sabiduría, dice, para ayudar efectivamente a las personas. Pero tenemos que estar tranquilos, porque es Cristo el que libera y conduce al verdadero arrepentimiento y fe. A veces nos ponemos impacientes porque vemos que una persona no cambia. Tranquilo, hermano. Llegará el momento que algo hará clic, algo va a pasar, porque cuando la palabra penetra, es poderosa para separar las coyunturas y los tuétanos, para separar lo precioso de lo vil y traer vida al corazón. Cuando nos exponemos a la palabra, nos podemos sorprender al descubrir cosas de nuestra vida que no agradan a Dios. El Espíritu Santo trabaja con la palabra para señalarnos esas áreas que necesitan ser tratadas, corregidas y ajustadas. A veces no solamente precisamos instrucción, otras veces podemos precisar reprensión, pero déjate tratar por la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24, el apóstol Pablo nos dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya.
Cuando uno estudia las epístolas y las cartas de Pablo, lo que notamos es que era una persona que creía en la eficacia de la predicación. Es importante enfatizar este punto, ya que actualmente parece que es un asunto que parece que en muchos lugares está en decadencia. No se cree en el poder de la predicación. Para muchos la predicación es una forma obsoleta de comunicarse. Hoy hay otros medios para comunicarnos. Tenemos la televisión, tenemos las redes sociales. ¿Para qué? ¿Podemos escucharlo desde ahí? No, hermano, no es lo mismo. Dios quiere obrar a través de la locura de la predicación. Esa es la manera que Dios eligió y no lo vamos a poder cambiar, aunque muchos sostengan lo contrario. Por eso es importante enfatizar este punto. Es por eso que muchas iglesias parecen centros de entrenamiento, en donde las personas no tengan que pensar demasiado en cosas complicadas. ¿Para qué le vamos a hablar de cosas complicadas? Se evita de ofender o molestar a los asistentes. No se denuncia el pecado desde el púlpito y en cambio le dicen a la gente lo que quieren muchas veces escuchar. Ya no se exhorta a apartarse del mundo ni vivir una vida de santidad. ¿Para qué? ¿Y sabe cuál es el resultado? Que la alimentación que reciben estas personas solo les lleva a la desnutrición espiritual. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta como lo dice. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Tremendo lo que está diciendo Pablo. Hace 2000 años atrás lo estaba diciendo. Se ve que en ese tiempo ya pasaba, pero mi hermano, creo que en este tiempo, como decía Damián el viernes pasado, hay cosas que demuestran que la venida del Señor está cercana. Y esta es una de las razones. No escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que los oídos se mueren por oír. Lo que sus oídos se mueren por oír. Miren, hay gente que está pendiente de ese tipo de predicación. No que me hablen de santidad, no que me acusen de que soy un pecador. A mí háblenme de felicidad y de que el Señor me va a bendecir con un Rolls Royce o un Mercedes-Benz, sobre todo. Lo otro déjelo es tiempo pasado. Frente a este panorama tan tétrico, Pablo afirma que el método que él empleaba para llevar las almas a la conversión era la predicación, era la presentación de la verdad tocante a la persona y la obra de Cristo. Y la iglesia necesita ese alimento espiritual. Únicamente la exposición de la palabra de Dios puede suplir esa necesidad que tú y yo tenemos. La iglesia que recibe el pan de vida a través de la predicación gozará de cristianos fuertes. Mientras que aquella que carece de esa predicación bíblica será el testigo de la apostasía y la decadencia de sus miembros. ¿Se cumplirá lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo? Por eso, más que nunca, como te decía, necesitamos ese bálsamo curativo que es la palabra de Dios. Capítulo 2 de 1 de Corintios, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios,
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Los corintios a los que Pablo escribía estaban fascinados por la filosofía de los griegos. Y el contenido del mensaje de Pablo no había sido inventado por ningún hombre, era la verdad que Dios había revelado. Pablo no exponía especulaciones. Él era un portavoz de la palabra de Dios. Y con respecto al estilo de predicación, solo confiaba en el poder del Espíritu Santo. Dice, mi palabra, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. ¡Aleluya! ¿Sabe qué? Pablo predicaba la cruz de Cristo, a un Cristo crucificado. Dice, versículos 2 y 3 del capítulo 2 de Primera de Corintios, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pueden pasar los músicos. El tema de su predicación no podía ser otra que Cristo crucificado. Por supuesto que él sabía que algo así nunca sería popular. No era popular, para nada. Para sus oyentes judíos era una piedra de tropiezo, puesto que nunca ellos podían concebir un Mesías crucificado. Esto les parecía una contradicción en sus términos. No podía ser así. Y en cambio para los gentiles era una locura. Les resultaba humillante, indiferente, irrelevante. Pero a pesar de ese rechazo que constantemente recibía a su predicación, ¿sabe qué? Él nunca cambió por eso. Y la razón estaba en que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para todos aquellos que creen. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. No hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo. Así que, aunque era impopular, la cruz de Cristo era el único punto central del mensaje de Pablo que predicaba. No solo Cristo, sino Cristo crucificado. Porque sin la cruz, mi hermano, no hay evangelio ni salvación para las personas. Fue necesario que ese Cristo fuera crucificado para que tú y yo tengamos salvación. La cruz de Cristo ocupa un lugar central en el Evangelio. No existía otro interés en su vida. Por eso Pablo se gloriaba de ella. Mira cómo lo dice en Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Podemos argumentar diciendo, ¿cuál es la razón por la que Dios ha querido que esto sea así? ¿Acaso no existen otros métodos más apetecibles, más convincentes? No podemos utilizar otros métodos en este tiempo. Estamos en otra era. La respuesta es sencilla. El propósito
es que nadie se jacte en su presencia. Mire cómo lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Mi hermano, toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. No es para los hombres. En este tiempo parece que lo más importante es reconocer a las personas. Parece que estas redes sociales lo único que hacen es promover a las personas. Y nos olvidamos que lo más importante es la gloria de Dios. Me gustaría terminar cantando una canción sencilla. A ti atribuimos la gloria. Que de verdad en esta mañana podamos atribuirle la gloria al Señor. Despójate de todo lo natural y atribúyele la gloria al Señor. Amén. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos